noches a todos. Pues vamos a continuar con el artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendida dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública mediante indemnización. La nación tendrá todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicten el interés público, así como el de regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas, bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la función, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar, restaurar el equilibrio ecológico, para el funcionamiento de los latifundios, para disponer en términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos, comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería y de la silvicultura y demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños de que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o las sustancias en ventas, mantos, masas o yacimientos, constituya depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como la minería de los que se extraiga metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesita trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u organismos de materia susceptibles de ser utilizados como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos, en el espacio situado sobre el territorio nacional y en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, las aguas marinas interiores, las aguas de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar, las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto de la cauce en que se inician las primeras aguas permanentes, intermitentes o territoriales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad natural, de las corrientes constantes e intermitentes y sus influentes directos o indirectos. Cuando el cauce de aquellas, en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República, de los lagos, las lagunas o esteros cuyos vasos o zonas o riberas estén cruzados por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República de un país vecino, o cuando el límite de la ribera sirva de lindero
entre dos entidades federativas o de la República en un país vecino. Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas o cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de la propiedad y que se extraigan de las minas y de los cauces, lechos o riberas de los lagos corrientes o interiores, extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales, apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecte otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para los demás aguas propiedades de la nación. Cualquier otras aguas no incluidas en la enumeración anterior se consideran como parte integrante de la propiedad de terrenos por los que corran, en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizan en dos o más predios, aprovechamientos de estas aguas se considera de utilidad pública y quedará sujeta a la disposición que dicten las entidades federativas. En los casos a que se refieran los demás párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e indescriptible, y la explotación, el uso de los aprovechamientos de los recursos de que se trate, por particulares o por sustituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrán, sino mediante federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establece comunicación que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de los que afecten o deban afectarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales, suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de los minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control de su sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transición y de distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos por particulares, en los términos que establezca la ley mismas determinará la forma en que los particulares podrán participar en las actividades de la industria eléctrica. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos, gaseosos en el subsuelo, la propiedad nacional es inalienable e indescriptible y se otorgan concesiones con el propósito de obtener ingresos por el Estado que contribuyen al desarrollo a largo plazo de la nación. Esta llevó las actividades de hidrocarburos mediante organizaciones y empresas productivas del Estado o a través de los contratos con estas o con particulares, en términos de la ley reglamentaria, para cumplir con el objetivo de dichas asignaciones o contratos. Las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberán afirmarse en las legitimaciones y contratos. Corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regularización de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos.
La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a estas. Los derechos de soberanía, las jurisdicciones que determinen las leyes de Congreso. La zona económica exclusiva desde las 200 millas náuticas, cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que estas extensiones produzcan superposición con las zonas económicas exclusivas de estados de delimitación de las respectivas zonas, se habrá en la medida en que resulte necesario mediante continuo la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirán por las siguientes prescripciones. 1. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen el derecho de adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones y para obtener concesiones de explotación de las minas o aguas, el Estado podrá conceder el mismo tierras, aguas a sus accesiones y para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convenga ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacional respecto de dichos bienes de sus gobiernos por los que se refiere a aquella, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder o en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una franja de 100 kilómetros, en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y de los principios de reciprocidad, podrán, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los estados extranjeros para que adquieran en el lugar permanente de la residencia de los poderes federales la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o delegaciones. Las acciones religiosas que se atribuyen en los términos del artículo 130 y de su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer, administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria. El tercero, las instituciones de beneficio público o privado que tengan por objeto el auxilio necesario, la investigación científica, la difusión de las enseñanzas, la ayuda recíproca de las acciones o cualquier objeto lícito, no podrá adquirir más bienes raíces que las indispensables para su objeto, inmediatamente con sujeción. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos públicos para el cumplimiento de su objeto. En ningún caso, las sociedades de esta clase podrán tener una propiedad, tierra dedicada a actividad agrícola, ganadera o forestales en mayor extensión que la respectiva, equivalente a 25 veces los límites señalados en la fracción 15 de este artículo. La ley reglamentaria regula la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad
no excedan en la relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual corresponde a terrenos rústicos acumulable para efecto de condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. La propiedad, la propia ley establecerá las medidas de registro, control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción. Continúo. Los bancos debidamente autorizados, conforme a la ley de las instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedad urbana rústica de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en la administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo. En las entidades federativas, los mismos que los municipios de toda la República tendrán plena capacidad para adquirir, poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. En sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de propiedad privada. Y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa hará declaraciones correspondientes. El precio que se fijará como indemnización a la casa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras ya en esta base. El exceso de valor o el de mérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deteriores ocurridos con posterioridad a la fecha de asignación del valor fiscal será la única que deberá quedarse sujeto a juicio perjudicial y a resolución judicial. Este mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no estén fijados en las oficinas rentísticas. El ejercicio de las acciones corresponde a la nación. Artículo se hará efectiva por el procedimiento judicial, pero dentro de este procedimiento y por orden de las tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán, desde luego, en la ocupación, administración, remate o venta de tierras o aguas que traten y todas sus acciones, sin que en ningún caso puedan revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutora. Se reconoce la propiedad jurídica en los núcleos de población ejidales y comunales y se protege sobre la tierra tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. La ley protegerá la integridad del considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos. Comunidad protegerá la tierra para el asentamiento humano, regulará el aprovechamiento de tierras, bosques, aguas de uso común y de provisión de acciones de fomento necesarios para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley con respecto a la voluntad de los ejidos y comuneros para adoptar las condiciones que más les convenga el aprovechamiento de los recursos productivos. Regulará el ejercicio de los derechos de las comuneros sobre la tierra, establecerá el procedimiento por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, el Estado o con terceros, y otorgará el uso de sus tierras, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de la población. Igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales
Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su base. En este caso, él respetará el derecho de preferencia que prevé la ley dentro de un mismo núcleo de población. Ningún ejidatario podrá ser titular de más tierras que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En este caso, la titularidad de las tierras a favor de un solo ejidatario deberán ejecutarse a los límites señalados en la fracción 15. La Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones de la ley señale. El comisionado ejidal o de bienes comunales electo democráticamente en el término de la ley es el órgano que representa del núcleo y responsable de ejecutar las resoluciones de la Asamblea. La restricción de la tierra, bosques y aguas o núcleos de población se hará en términos de la ley reglamentaria. Capítulo 8. Se declaran nulas a todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los estados o cualquier otra autoridad local en contra. Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas, montes, hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad federal desde el día 1 de diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido, ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquier otra clase pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y en núcleos de población. C. Todas las diligencias de opeo o deslinde, transición, enajenaciones o tierras a que se refiere la fracción anterior por compañías, jueces u otras autoridades de los estados o de la federación con los cuales se haya invadido o ocupado ilegalmente tierras, aguas, montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento o de cualquier otra clase perteneciente a núcleos de población, quedan exceptuadas de nulidad anterior. Únicamente las tierras que hubiesen sido tituladas en el repartimiento hechos con apego a la ley del 25 de junio de 1856 o poseídas en nombre propio o título de dominio por más de 10 años cuando su superficie no exceda de 50 hectáreas, con apariencia legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en los que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las 3/4 de los vecinos que estén en posesión de una 1/4 de terrenos, materia de división o una 1/4 de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las 3 partes de los terrenos. En los Estados Unidos mexicanos queda prohibido los latifundios. Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riego o de humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. Para los efectos de la equivalencia se computará 1 hectárea de riego por cada 2 de temporal, por 4 de agostadero de buena calidad y por 8 de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. Se considera asimismo como pequeña propiedad la superficie que no exceda por individuo de 150 hectáreas cuando la
tierra se dedique al cultivo de algodón. Si recibe riego y de 300 cuando se disminuya el cultivo de plátano, caña de azúcar, café, enequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cocoa, agave, nopal o árboles frutales. Se considera pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor a su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad de forrajes de los terrenos. Cuando, cuando debido a obras de riego, drenaje o cualquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad, si hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen las máximas señaladas por esta fracción. Siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley, cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin podrá exceder, según el caso, de los límites que se refiere al párrafo segundo y tercero de esta fracción, que corresponde a la calidad que hubiese tenido dichos terrenos ante la mejora. El Congreso de la Unión y la Legislatura de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirá leyes que establezcan los procedimientos para que el fraccionamiento y la enajenación de las extensiones que llegaran a exceder los límites señalados en la fracción. Ay, no alcanzo a ver. Ah, sí. En la fracción cuarta, el excedente deberá ser fraccionado y enajenado por los próximos un año, contando a partir de la notificación correspondiente. Si ocurrido el caso, el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. Al igual de condiciones, se respetará el derecho de preferencia que prevé la ley reglamentaria, el patrimonio de familia, determinando bienes que deberán constituirlo sobre la base de que será inalienable y no estará sujeta a embargo ni a gravamen ninguno. Se declarará y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año de 1876 que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad, que se faculte el Ejecutivo de la Unión para declarar nulos cuando implique perjuicios graves para el interés público. Con base en la Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad. Apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones por límite de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relaciones con las que de la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. De justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores,
en los recesos de esta por la Comisión Permanente. Párrafo adicionado. La ley establecerá un órgano para la procuración del ejido agrario. El Estado proveerá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar la población campesina, el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá en sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno en los alimentos básicos que la ley establezca. Este artículo es un artículo muy importante porque precisamente parte de los problemas que hoy tenemos a nivel de contaminación de nuestro medio ambiente y también en materia de agua por las concesiones que se han dado, es una situación que nos genera muchos problemas y sobre todo abrió la puerta a estas reformas en el pleno periodo neoliberal para que el agua se privatizara e insistimos, eh, ya el agua potable prácticamente tiene que ser consumida mediante la industria embotelladora de agua. Y eso pues nos afecta tanto la economía como también nuestros recursos y se hace un gran apoyo o un gran negocio para estas empresas embotelladoras de agua y de refrescos. Ruido. Bueno, este es uno de un artículo que, como menciona el doctor Adrián, es muy importante, y es uno también de los que más han sido, modificados a través de la historia. Eh, Estaba recordando, se supone que el Estado es responsable de velar por los intereses de las personas o de los habitantes del territorio mexicano, de proteger de sus recursos, pero por obvias razones, pues por ejemplo, tenemos a Bonafont, que se apropia del agua del territorio y lo hace impunemente, ¿no? O sea, este artículo, como bien lo menciona, ¿no? El Estado es el garante de la protección de los recursos, tanto marítimos, eh, de las tierras, inclusive habla sobre las redes, ¿no? De la energía, y pues mm, siento que su función de este artículo, ¿no? También es muy importante porque menciona que es el que promueve, por ejemplo, los campesinos, ¿no? Tenemos en la actualidad muchas personas regularmente en los estados que migran a los Estados Unidos. Pero ¿por qué migran, no? Otro ejemplo, tenemos el maíz transgénico, que nosotros somos, nuestro país es uno de los principales eh, que producen el maíz, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, tiene el país una carga de que tiene que estar comprando maíz transgénico, que aparte que daña la salud, este, pues lo permite, ¿no? Y la migración es activa, para que se siga sembrando y se siga apostando a los agricultores en México. Este,
No sé, doctora Adrián, ¿usted qué opina al respecto del artículo? Sí siento que hay muchas cosas que se pueden rescatar, este, y principalmente pues lo tenemos en el agua, ¿no? En el agua, en la agricultura, en la propiedad. También siento, por ejemplo, en las políticas públicas de urbanización, pues no se ha cumplido, ¿no? Tenemos, este, por ejemplo, tan solo en la Ciudad de México, no está, no está bien estructurada las viviendas, hay muchas cosas que no se cumplen, ¿no? Porque como mencionan en los otros artículos, o sea, tenemos derechos a muchas cosas, pero la realidad es que no se han cumplido y existe cada vez más pobreza y son beneficiadas las empresas, que no son propiamente de nuestro país. Bueno, primero hay que mencionar que el artículo 27 constitucional requeriría de un estudio pormenorizado que nos puede llevar varios meses. Es un artículo muy extenso, muy importante en eh, en, en su modelo de abordaje, y aquí podemos ver cómo las reformas del año 92 que abren la posibilidad de la privatización de las tierras ejidales y comunales para favorecer las agroindustrias, las grandes agroindustrias, y sobre todo el proceso de urbanización de las tierras ejidales que estaban cercanas a las zonas urbanas, es uno de los fundamentales pilares del neoliberalismo social que se va a consolidar a finales del siglo pasado. Pero ya lo tendremos que ir viendo más despacio. Lo que importa ahora que quede en nuestra mente es que este artículo 27 va a hablar sobre la tierra, las aguas y los recursos que se encuentran en ella como parte fundamental de la nación, que debe ser protegida y preservada, y que de alguna medida eh, permitiría a extranjeros o empresas poder hacer uso mediante concesiones. Sin embargo, hay que revisar todo el modelo de cambios que hubo en el artículo 27 constitucional, precisamente para evitar que estas situaciones se conviertan en un menoscabo de los derechos de los mexicanos y sobre todo de la riqueza que se encuentra en nuestra tierra. Muy buenas noches, nos vemos el miércoles, ya estaremos terminando este módulo sobre Constitución y Derechos Humanos.